¿Qué haces cuando todo lo que tu padre te dejó es una llave de hierro, sin carta, sin dirección, sin una sola palabra sobre dónde ponerla? Con 21 años, solo en el mundo, no tienes otra cosa en tu mano que esa llave y una nota amarillenta de un abogado que nunca habías conocido. Así comienza la historia de Jane Mercer. Pero la puerta que esa llave abriría, y el amor callado y paciente que esperaba al otro lado, lo cambiaría todo de lo que ella creía saber sobre el hombre que había desaparecido de su vida. Quédate conmigo. Siéntate cómodo. Cuéntame desde donde me escuchas esta noche, porque esta es una historia que se despliega lentamente, como lo hacen las casas antiguas, una habitación cerrada a la vez. La diligencia dejó a Jane en la encrucijada, a más de 1 kilómetro del pueblo. El cochero no quería arriesgar sus caballos en ese camino de tierra roja bajo semejante tormenta. La lluvia caía de lado desde el páramo. Jane se quedó un momento con su pequeña maleta a los pies, observando cómo la diligencia desaparecía en la niebla gris, sus lámparas columpiándose como 2 lunas débiles. Luego recogió la bolsa, se ajustó el chal más fuerte y comenzó a caminar. Sus botas tenían remiendos en las puntas. Su vestido era el negro que había usado para enterrar a su madre 6 semanas atrás, y seguía siendo negro, solo que más cansado. En el bolsillo cosido en su corpiño descansaba la llave de hierro en una cuerda, y enrollada alrededor una nota del abogado. Su tinta se había decolorado al color del té diluido. Malouine, decía. El nombre de un hombre, señor Aswell. Nada más. Había gastado los últimos ahorros de su madre en el viaje. Pero antes tuvo que pagar deudas. Pequeñas, sí, pero deudas al fin. La cuenta del lechero, la del carbón, la del doctor que visitó a su madre en su último momento y de nada sirvió. El dueño de la casa tomó los muebles como pago del alquiler final. Lo que quedó fue apenas lo suficiente para un asiento en la diligencia y un pan. Ahora el pan se había terminado, y el asiento la había dejado bajo la lluvia. Jane caminó. El camino se retorcía entre setos altos que chorreaban lluvia otoñal. En algún lugar, un cuervo gritó una sola vez y luego guardó silencio. Mientras caminaba, pensaba en su padre, aunque intentaba no hacerlo. Lo había visto 4 veces en su vida que pudiera recordar. Una vez a los 5 años, un hombre alto en abrigo oscuro que la levantó a su rodilla y le dio un caramelo de azúcar. A los 8, en el patio de una fábrica, donde habló con su madre en voz baja durante quizá 10 minutos y luego se fue. 2 veces más antes de que cumpliera 12. Después de eso, nada. Ni una carta, ni una moneda. Cuando su madre hablaba de él, lo cual era raro, usaba la palabra desaparecido como si estuviera muerto, aunque ambas sabían que no lo estaba. Y entonces, una semana después del funeral, llegó la nota del abogado, reenviada desde una dirección que su madre había guardado sin explicar nunca por qué. Cuando Jane finalmente rodeó la última curva del camino y vio el humo de Malouine manchando el cielo, la lluvia se había convertido en una fina bruma gris. El dobladillo de su falda estaba pesado de barro. El pueblo era pequeño. Una iglesia, una plaza, una taberna con un cartel colgante, algunas casitas de piedra dispersas, una herrería ya cerrada para la tarde. Preguntó en la taberna por el señor Aswell y alguien la señaló, sin mucho interés, hacia una puerta estrecha junto al patio de la diligencia. El señor Aswell era un hombre mayor, delgado, con gafas empujadas hacia la frente y tinta en el costado de la mano. Cuando ella pronunció su nombre, él se levantó lentamente de detrás de su escritorio como si algo que había estado esperando durante mucho tiempo finalmente hubiera llegado. «Señorita Mercer», dijo. «¿Ha venido?» «He venido», respondió Jane. Él tomó la llave de su mano cuando ella la ofreció, la giró una vez a la luz de la vela y se la devolvió. Luego metió la mano en un cajón y sacó un papel doblado 3 veces y sellado con cera roja que se había vuelto quebradiza con el tiempo. «Su padre compró una casa en este pueblo», dijo. «Hace aproximadamente 11 años. Ha permanecido cerrada desde entonces. Es suya, si quiere aceptarla». Jane se sentó sin pretenderlo. La silla era dura bajo ella. «Una casa», susurró. «Pequeña», continuó Aswell. «Amueblada de cierta manera. Los impuestos han sido pagados de una cuenta modesta que su padre estableció conmigo para ese propósito. Necesita aire, necesita fuego, necesita una escoba. Pero existe, señorita Mercer, y es suya». No podía hablar durante un momento. Afuera de la ventana, la bruma se había espesado hacia el anochecer, y en algún lugar un perro ladraba a la nada. La casa, cuando el señor Aswell acompañó hasta ella en la última luz gris, se encontraba al final de un camino que se desvanecía en un bosquecillo de alisos. Era baja, blanqueada hacía mucho tiempo.
su techo de pizarra cubierto de líquenes, sus ventanas cegadas por contraventanas de madera laveadas y clavadas. Una cerca enredada había crecido sobre la verja. El canalón sobre el porche se hundía bajo el peso de las hojas muertas del verano. Un arbusto que Jane no podía identificar se presionaba contra una ventana de planta baja como si intentara ver adentro. Oyó antes de ver a las dos mujeres que habían salido a su puerta al otro lado del camino para mirar. No se molestaron en bajar las voces. Entonces esa es la casa Mercer, comprada por un hombre al que nadie jamás vio. Una ruina, húmeda hasta las vigas. Bien podría haberle dejado a la pobre chica un agujero en el suelo. El señor Aswell fingió no escuchar. Puso la llave en la mano de Jane y cerró sus dedos alrededor con una ternura que la sorprendió. «Hay más que saber», dijo. «Pero no esta noche. Esta noche está cansada. Mañana, si lo desea, vendrá a verme y hablaremos más». Se tocó el sombrero y caminó de vuelta por el sendero. Jane se quedó sola en la verja en la luz menguante, con los susurros de las dos mujeres aún audibles detrás de ella, y miró la pequeña cosa cerrada y olvidada que ahora era su único refugio en el mundo. Era realmente todo lo que el silencio de un padre podía dejar. Una casa húmeda al final de un camino, burlada por extraños antes de que ella ni siquiera entrara. ¿O había algo que el pueblo ya había comenzado a sospechar pero había elegido no decir? Durante un largo momento, Jane no giró la llave. Permaneció con su mano contra la puerta y dejó que los susurros detrás de ella se desvanecieran en la bruma como todo lo demás que la tarde había traído. Las dos mujeres no entraron. Se demoraron en su escalón, brazos cruzados bajo chales, y una tercera se les había unido, una mujer más ancha con una lámpara ya encendida contra la oscuridad creciente. Sus voces viajaban por el camino de esa manera particular del campo. Mentovió Ferdan de Naida a Tonce, piel y hueso, y de luto por la forma en que se ve. Caminó desde la encrucijada, dicen, en esto. Sin baúl, solo esa bolsa. Pobre criatura. ¿Qué puede hacer con un lugar como ese? Venderlo por la pizarra, si la pizarra vale algo. Jane no giró la cabeza. Había aprendido en las 6 semanas desde el entierro de su madre que una cara inmóvil era la armadura más barata que una mujer podía usar. Colocó la maleta contra el porche, mantuvo la llave en su mano y esperó a que el camino se vaciara. No se vació. Un hombre con un abrigo pesado subió desde la dirección de la taberna con una linterna columpiándose en su rodilla y detrás de él un chico dirigiendo un pony. El hombre se detuvo a la altura de la verja y levantó la linterna deliberadamente para que la luz cayera sobre Jane y sobre el porche hundido detrás de ella. Era fornido, rubicundo con un bigote mojado y el tipo de vientre próspero que llena un chaleco como algo de lo que estar orgulloso. Sus ojos la recorrieron una vez, desde sus botas remendadas hasta su dobladillo embarrado hasta la pequeña cara pálida en la parte superior, y rió. No fue una risa cruel como lo es un cuchillo. Fue peor. Fue la risa de un hombre que ya había decidido que ella no merecía ni siquiera la crueldad. Así que la hija Mercer ha llegado al fin, dijo. Hace 12 años que veo ese techo cubrirse de musgo, y me he preguntado qué tonto se tomaría la molestia de reclamarlo. Bueno, aquí está. Se tocó el sombrero con un floreo burlón. Señor Bramble, a su servicio. Tengo los campos a cada lado de su herencia, señorita, y le he ofrecido a Aswell un precio justo por este lote 4 veces. Justo. Cuando haya pasado una noche bajo ese techo, recordará mi nombre. Buenas noches, dijo Jane. Solo 2 palabras. Rió de nuevo y se volvió hacia el chico. ¿Escuchaste? 2 palabras de los ojos de Malouine. El chico no rió. El pony cambió de peso y exhaló vapor en la bruma. El señor Bramble miró hacia atrás a Jane con algo más medido en su rostro. La casa está húmeda, muchacha. La chimenea tira poco. El pozo junto a los alisos no ha sido medido en 10 años. Tómate una noche. Tómate 2. Luego ven a verme en la granja y hablaremos sensatamente. Buenas noches, dijo Jane nuevamente. Hizo un pequeño sonido en la garganta, mitad diversión, mitad desprecio, y se alejó. La luz de la linterna se fue con él. Las mujeres al otro lado del camino finalmente se retiraron, una tras otra, y sus puertas se cerraron con un clic. La bruma se cerró sobre la verja. Jane estaba casi sola cuando llegó la última figura. Venía del lado del cementerio, una mujer vieja en una capa negra tan larga que barrería la hierba mojada del borde. Su cabello bajo la capucha era del color de la ceniza, y sus manos dobladas sobre un bastón estaban nudosas por la edad. Se detuvo en la verja. No pasó a través de ella. Miró a Jane y luego a la casa, y luego a Jane nuevamente, y sus ojos eran del tipo de palidez que el clima campestre crea. La construyó contra el día, dijo la mujer vieja. Asegúrate de encontrar el día, criatura.
Jane abrió la boca para preguntar qué día y qué él, y cómo lo sabía. Pero la mujer vieja ya se había dado la vuelta. La capa se movió una vez a través de la bruma y se había ido. Y Jane se quedó con las palabras plegadas silenciosamente en su pecho junto con la nota y la llave. Se quedó un momento más. Luego puso su mano en la puerta y giró la pequeña llave de hierro en la cerradura. Resistió. Resistió de la manera en que resiste una cosa que no le han pedido nada en mucho tiempo. No con óxido, sino con reluctancia. Presionó su hombro contra la madera. La cerradura cedió. La puerta se abrió hacia adentro con un bajo y paciente suspiro, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante 11 años y hubiera elegido este momento para liberarla. La oscuridad del otro lado olía a lana vieja y piedra fría y débilmente a cera de abejas. No a humedad, no a podredumbre. A cera de abejas. Jane se quedó en el umbral con la bruma a su espalda y el olor de una habitación cuidada en su cara, y no entendió por un momento. Subió la maleta al escalón. Dejó que sus ojos se ajustaran. Lentamente el interior se separó en formas. Un pasillo estrecho con un banco a lo largo de una pared, gancho sobre el banco, una alfombra de trapos a sus pies aún guardando la huella de una bota que no era la suya. Una puerta a la izquierda cerrada, una a la derecha, entreabierta, una escalera que subía hacia la negra más profunda al fondo del pasaje. Jane cerró la puerta detrás de ella. El viento instantáneamente guardó silencio. No tenía vela, tenía fósforos en la bolsa y una colilla de cebo que su casera le había dado la mañana que se fue, y tanteó su camino hacia el pequeño banco y se sentó en él porque sus piernas, sin advertencia, habían comenzado a temblar. No había comido desde la última del pan ese mediodía. Había caminado 1 milla en faldas mojadas. Había sido reída por un extraño y bendecida por otro, y ninguno le había dicho lo que era adentro. Encendió la colilla. La pequeña llama se estabilizó. La levantó. En el banco junto a ella descansaba una manta de lana gris doblada de buena calidad, cepillada limpia. En los ganchos de arriba colgaban 2 cosas: un chal mujer, simple y oscuro, y una capa de hule de niña, del tamaño de una chica quizá de 10 años. Ambas habían estado allí el tiempo suficiente para que los pliegues se hubieran fijado. Ninguna olía a moho. Alguien en algún año que Jane no podía nombrar había colocado estas cosas y cerrado la puerta y se había ido. Se sentó con la vela en su mano y miró la pequeña capa durante mucho tiempo. Luego se levantó. No abrió las puertas aún. Estaba demasiado cansada para puertas. En cambio, subió la escalera, un escalón cuidadoso a la vez, y encontró en la parte superior una pequeña alcoba con una cama cubierta por una sábana de polvo, y retiró la sábana, y encontró las sábanas debajo aireadas con la banda hace mucho tiempo endurecida, y se acostó en su vestido embarrado sobre la colcha sin desvestirse, porque no se fiaba de desvestirse en una casa que aún no entendía. La vela la apagó, escuchó. La casa crujía, como lo hacen las casas, pero bajo el crujido había otro sonido, más suave, un lento y medido tic de un reloj en una habitación que aún no había entrado. Un reloj en algún lugar debajo de ella, aún marcando el tiempo. Jane cerró los ojos. Asegúrate de encontrar el día, criatura. Durmió. Se despertó con la luz gris filtrándose entre las rendijas de las contraventanas, y ese mismo tic lento debajo, paciente como un corazón. Durante un momento no supo dónde estaba. Luego la pequeña llave de hierro contra sus costillas y el olor de la lana guardada durante años le lo dijeron. Se incorporó. Su vestido se había endurecido con la suciedad. Su cabello se había soltado. La lavanda en las sábanas había dejado un ligero polvo dulce en su mejilla. Jane se levantó y corrió el cerrojo en una de las contraventanas de la alcoba. La madera estaba laveada, pero el cerrojo se deslizó. Empujó la contraventana hacia afuera, y la luz gris de la mañana entró sobre sus manos. Vio los alisos al final del jardín y la verja caída, y más allá de la cerca un trozo de campo arado que suponía pertenecía al señor Bramble. La bruma se había levantado un poco. Un petirrojo estaba sentado en una caña rota en lo que una vez había sido un macizo de flores, y la miraba sin alarma. Se dio la vuelta hacia la habitación. Con la luz más completa, la alcoba se mostró a sí misma cuidadosamente. Un armario contra una pared. Un pequeño tocador con una jarra de porcelana puesta al revés sobre la cuenca para mantener el polvo afuera. Una silla. Una lámina sobre la cama de un camino rural. En el asiento de la silla, doblado cuidadosamente, un camisón de lino blanco simple del tamaño de una mujer, no mucho más grande que Jane misma. Lo levantó. El lino estaba aireado y limpio. Había sido colocado allí y dejado. Jane lo bajó lentamente. Se quedó muy quieta. Entonces le vino,
Quien había preparado esta habitación había conocido aproximadamente el tamaño de la mujer que algún día podría dormir en ella. No una niña, una mujer, adulta, bajó las escaleras. A la luz del día, el pasillo mostró su pintura vieja, crema una vez, marfil ahora, y los ganchos y el banco y la alfombra con su huella de bota. Abrió la puerta izquierda primero. Era una pequeña sala, una chimenea lista con carbón y astillas, una silla de orejas acercada al hogar, una mesa redonda junto a la ventana con 2 sillas en ella, y un paño doblado. En la repisa, entre 2 candelabros simples, un reloj de 8 días de madera oscura, ticando, ticando, sus manecillas de latón marcando la hora de poco más de las 7. El péndulo se columpiaba con un pequeño susurro. Jane se acercó a él. La llave colgaba en un gancho junto a él en un trozo de hilo rojo. Había sido enrollado recientemente. Pensó en la mano manchada de tinta de Aswell y los años cerrados, y supo que alguien venía. Alguien había venido quizá hace una semana, quizá hace un mes, y había enrollado este reloj y había salido nuevamente y había cerrado la puerta. Se quedó delante de él y dejó que el ticado le atravesara. La puerta de la derecha daba a una cocina pequeña de piedra con un rango envejecido, una mesa de roble restregada, una alacena con unos pocos platos blancos en fila, una jarra, un bote de pan pesado con una piedra. Lo levantó. Era una lista en una letra de cobre que no era de su padre sino de una mujer. Carbón, harina, té, velas, 1 libra de azúcar, jabón, con una pequeña suma anotada al pie, y debajo de eso las palabras llamado Miquelmis. La señorita, todo está bien. La tinta no era fresca. Tampoco era vieja. Jane se sentó a la mesa y puso la lista sobre la madera entre sus manos. Alguien había venido en Miquelmis. Alguien mantenía el reloj enrollado. Alguien había colocado un camisón de su tamaño en la silla de arriba. Su padre, donde quiera que estuviera, lo que fuera que se hubiera convertido, no había dejado la casa para que permaneciera vacía. La había dejado para que fuera cuidada. No lloró. Tenía demasiada hambre para llorar. Se levantó, encontró en el bote de pan un frasco de piedra con tapa, y dentro del frasco un pequeño papel de té y un trozo de azúcar seco como arena. En el bote al lado, una lata de galletas de barco sellada. Tomó una galleta. Se sentó y la comió lentamente con la lista delante de ella. Bajo el ticado del reloj en la habitación contigua, un pequeño ratón marrón cruzó las losas de piedra junto al rango, la vio y no corrió. Jane lo observó desaparecer en una grieta junto al cubo de carbón. Por primera vez desde que su madre murió, no se sintió completamente sola. Salió al jardín por la puerta de la cocina, que se destrancó desde adentro sin necesitar la llave de hierro. El aire era áspero y olía a tierra mojada. Siguió un camino de ladrillo medio tragado por la hierba hacia los alisos, y allí estaba el pozo, cubierto con una tapa de madera y una piedra plana. No la levantó. El señor Bramble había dicho 10 años sin sondar. Lo sondearía a su debido tiempo. Caminó alrededor del exterior de la casa. La pintura blanca se había grisáceo verdecida en la pared norte. La hiedra había comenzado en la chimenea. Una ventana de planta baja en la parte trasera había sido cerrada desde dentro además de estar sellada por fuera. La anotó. Aún no sabía por qué la anotaba. En la esquina trasera, donde la pared de la casa se encontraba con la baja pared del jardín, se detuvo. Una piedra en la pared de la casa aproximadamente a la altura de su hombro no era igual a sus compañeras. Era más pequeña, tallada más lisa, colocada ligeramente orgullosa. En su cara, gastada pero clara cuando frotó el musgo con su pulgar, estaba cortada una pequeña marca, la letra M, y debajo una fecha, 1858. Y debajo de eso, una segunda letra, J, M y J, 11 años atrás. El año que Aswell había nombrado. El año que la casa fue comprada. O se había levantado y estaba congelada hasta la médula. No se dijo aún qué significaba la piedra. La dejó de lado, como se deja de lado una carta que uno no está listo para responder, y en cambio comenzó a trabajar. Comenzó con el hogar de la sala. Encontró un cubo ya medio lleno de carbón en la cocina y una de astillas bajo el rango. Colocó el fuego como su madre le había enseñado. Palitos pequeños en una celosía, un nudo de papel de la lista que ya había leído y guardado en su cabeza, un trozo de carbón balanceado en la parte superior. Encendió un fósforo. La llama tomó. El humo fue en la dirección equivocada una vez. Se curvó de vuelta hacia la habitación, y luego, como si recordara sus modales, se elevó por la chimenea y se fue. El señor Bramble había dicho que la chimenea tiraba poco. La chimenea tiraba. Se calentó las manos. Luego se levantó.
Se quitó el vestido negro que había usado para enterrar a su madre 6 semanas antes y en el que no había salido desde entonces. Lo colgó en una silla para que el vapor junto al fuego y se puso el camisón de lino blanco sobre su combinación, y sobre eso el chale mujer del gancho en el pasillo. Pensó brevemente que debería sentirse extraña en la ropa de otra mujer. No se sentía así. El chal se ajustaba a sus hombros como si hubiera sido doblado para ellos. Comenzó a limpiar. Empezó por la puerta principal y trabajó hacia adentro. La huella de la bota en la alfombra la golpeó afuera contra el poste de la verja hasta que la lana se volvió pálida nuevamente. El banco lo limpió con un trapo rasgado de su propio dobladillo. Las losas de piedra de la cocina las lavó de rodillas con agua calentada en una caldera en el rango. Sus manos estaban rojas dentro de la primera hora. Su espalda le dolía dentro de la segunda. No se detuvo. A medida que trabajaba, la casa le daba cosas. Detrás de la puerta de la sala, un bastón con un mango de cuerno. Simple, la madera oscura por el uso, tamaño para un hombre no alto. En un cajón de la alacena de la cocina, 3 cuchillos de mango de marfil con las iniciales AM débiles en los apoyabrazos, gastadas por una mano que los había sostenido durante mucho tiempo. En el armario de arriba, cuando finalmente miró, un abrigo de hombre doblado de buen paño negro, cepillado y lavandado y guardado. Lo sostuvo del hombro durante un momento, y no se lo puso. Cerró el armario. El ratón salió nuevamente al mediodía y se sentó en cuclillas junto al cubo de carbón mientras ella comía una segunda galleta a la mesa de roble. Le habló una vez. «Has cuidado el lugar», dijo. «Mejor de lo que lo habría hecho yo». El ratón se lavó la cara y se fue a casa. Se convirtió, sin que ninguno de los dos lo dijera, en su compañero. Y más tarde esa tarde, cuando regresó de golpear una segunda alfombra contra la verja, lo encontró esperando en la losa de piedra junto al rango como si se preguntara dónde había ido. Para cuando la luz comenzó a disminuir, Jane había despejado el pasillo, fregado la cocina, encendido un fuego en el rango y barrido la sala hasta sus rincones. Había encontrado, sin aún saber qué estaba buscando, 6 arneses más. Un estante en el armario de la sala cortado más profundo que los estantes arriba y abajo, así que las tablas no coincidían. Un ojo de cerradura en el panelado junto a la escalera sin manija junto a él, pintado. Un parche de yeso más nuevo en la pared de la habitación cerrada trasera. Un rectángulo áspero del tamaño de una pequeña ventana donde ninguna ventana debería estar. En el cajón de la cocina con los cuchillos, un papel doblado con una columna de cifras en la mano de su padre. Conocía la mano, aunque solo la había visto en el reverso de una tarjeta navideña guardada en la Biblia de su madre, mostrando sumas puestas aparte trimestralmente, año tras año durante 11 años. Y en la viga sobre la puerta de la sala, cuando se paró en una silla para limpiar la telaraña de su embés, un nombre cortado en el roble en pequeñas letras cuidadosas. Jane. Se bajó de la silla lentamente. Se quedó con el trapo en su mano y miró hacia arriba. El fuego en el hogar detrás de ella suspiró y se sentó. Afuera, en algún lugar del camino, un carro pasó y no se detuvo. El reloj en la repisa golpeó la hora. 5 notas suaves, y volvió a su trabajo paciente. Jane no lloró entonces tampoco. Dobló el trapo. Lo puso en la mesa. Se sentó en la silla de orejas junto al fuego en su chal prestado, y miró las brasas, y comenzó por fin a entender que la casa no era una ruina dejada a ella por accidente. La casa era una carta, y había estado leyéndola todo el día con sus manos. Jane durmió esa noche en la pequeña alcoba, y se despertó antes de que clarease, y fue a la habitación cerrada trasera la que visitó primero. Llevaba la colilla de cebo, aunque no la necesitaba aún, y el bastón con el mango de cuerno, porque un bastón era un consuelo en una casa cuyas habitaciones aún no había entrado. La puerta de la habitación trasera estaba rígida. Cedió con el mismo bajo suspiro que la puerta principal había hecho, como si la casa hiciera solo un sonido cuando se abría, y lo hacía con paciencia. Adentro había una pequeña habitación, techo bajo. Su única ventana estaba sellada desde afuera y cerrada desde adentro, así que el amanecer entraba en ella solo como un débil rumor gris a lo largo de los bordes de las tablas. Había un escritorio contra la pared lejana, una silla puesta a él, una alfombra enrollada de pie en una esquina, y en la pared a su derecha, el rectángulo de yeso más nuevo que había marcado el día anterior. Jane puso la colilla de cebo en un plato en el escritorio y la encendió. La llama se inclinó, se estabilizó, e hizo una pequeña isla cálida en el gris. Probó primero el escritorio. Su frente abatible estaba cerrada. Tomó la llave de hierro de la cuerda en su cuello sin muchas esperanzas y no encajaba. Se sentó hacia atrás sobre sus talones. Luego recordó el ojo de cerradura pintada en el panelado junto a la escalera y el estante en el armario de la sala cortado demasiado profundo,
y el rectángulo de yeso nuevo a su codo, y entendió que esta casa había sido construida para ser leída lentamente, en el orden que el lector estaba listo. Fue al armario de la sala y levantó el estante profundo. Debajo de él, colocado plano contra las tablas, había una segunda llave de hierro pequeña, más larga que la suya, envuelta en un trozo de papel azul. La llevó de vuelta al escritorio. Giró. El frente abatible bajó sobre sus apoyos de latón, y la vela mostró pieza por pieza lo que había sido guardado allí. Un libro mayor encuadernado en paño verde, un haz de cartas atadas con cinta, una cartera, un mapa plegado de la parroquia, una pequeña caja de hojalata, y colocado sobre todo una única hoja de papel doblada una vez con su nombre en el exterior en la mano que había conocido desde una tarjeta navideña en la Biblia de su madre. Jane se sentó en la silla. No abrió la carta primero. Abrió el libro mayor porque la carta la asustaba y los números no. El libro mayor comenzaba en 1858 y continuaba año tras año, trimestre a trimestre en la pequeña letra cuidadosa de su padre. Impuestos pagados, techo reparado en el tercer año. Chimenea barrida en el quinto. Una mujer nombrada en el margen. Señora Jomichael aireaba las habitaciones, pagada 2 chelines por trimestre, 11 años seguidos. Una suma apartada para la educación de Jane que nunca había sido dibujada. Una suma apartada para la madre de Jane, enviada silenciosamente por un banco en otro condado que Jane ahora entendía había sido los pequeños dineros inexplicados que su madre una o dos veces había mencionado y nunca había nombrado. Giró las páginas, y la vela se consumió el ancho de un dedo, y comenzó a llorar sin ruido, de la manera que llora una persona que ha estado sujetando una cosa durante mucho tiempo y la ha puesto. Abrió el haz de cartas siguiente. Eran las de su madre enviadas a su padre en una dirección en una ciudad que Jane nunca había visitado y devueltas a él. Parecía por su propia solicitud cuando cualquier negocio que lo hubiera mantenido allí estaba hecho. No había muchas, quizá 12 durante tantos años. En una, su madre escribía sobre el primer diente de Jane. En otra, sobre una fiebre que casi la había llevado. En la última, fechada la primavera antes de que Jane cumpliera 12 años, su madre escribía que no enviaría más, que Jane debía poder crecer sin la forma de un hombre que no podía regresar a casa, y que si deseaba hacer la parte de un padre, debía hacerlo como había comenzado, silenciosamente, fuera de la vista, contra un día. Jane oyó a la mujer vieja en la verja nuevamente, en su larga capa negra con el bastón, y entendió por fin lo que le había sido dado en la puerta. Abrió la carta con su nombre por último. Era corta. Su padre escribía que había actuado mal con su madre y con ella de maneras que no escribiría aquí porque no eran propias para ser suavizadas por papel, y que había sido un hombre cuyo nombre no podía ser dado a una criatura sin daño. Escribía que había hecho lo que podía. Un techo, un hogar, una cama aireada cada Michaelmas, un chal en un gancho, una capa de hule para una chica de 10 años por si acaso llegaba a los 10, un abrigo para sí mismo por si alguna vez se ganaba el derecho de caminar con él, una pequeña suma trimestral contra cada año que viviera. Escribía que no le pedía su perdón porque no era suyo pedir. Escribía que la casa era suya libremente en nombre de su madre y el propio. Sin gravámenes, que Aswell tenía los papeles, que Bramley la Granja había intentado 3 veces comprarla y había sido 3 veces rechazado, y que el pozo era sólido, sin importar lo que el pueblo dijera, porque lo había hecho sondar él mismo el verano antes de que dejara de venir. Escribía. Al final, ¿la construí contra el día? Jane. Espero que el día no sea demasiado oscuro cuando te encuentre. Firmaba su nombre, Andrew Mercer, que ella no había conocido en su totalidad hasta entonces. A.M. En los apoyabrazos de los cuchillos. Jane se sentó con la carta abierta en su regazo hasta que la vela se consumió y el gris en los bordes de las contraventanas se había convertido en blanco. Luego la dobló, la volvió a poner en el escritorio y colocó su mano plana en la madera y dijo en voz alta a nadie: «Gracias». La casa crujió alrededor de ella como lo hacen las casas en la primera luz, y el reloj en la sala golpeó las 7, y se levantó y abrió las contraventanas. El clima cambió por la tarde. Había sido fino cuando Jane caminó al pueblo al mediodía para gastar las últimas de sus monedas en un pan, un trozo de té y una vela de la pequeña tienda junto a la herrería, y para dejar palabra en la puerta de Aswell que lo visitaría la mañana siguiente. Para cuando regresó por el camino con el pan bajo su brazo, el cielo sobre el páramo había tomado el color de la pizarra mojada, y los alisos al final de su jardín estaban volteando sus hojas blancas en un viento que no había estado allí una hora antes. A las 4, la lluvia había comenzado en serio, y a las 5 venía del lado de Moe en sábanas grises que golpeaban los postigos como puñados de grava. Jane encendió un segundo fuego en el rango de la cocina, y movió la silla de orejas cerca del hogar de la sala,
y se sentó con la carta doblada en su regazo, escuchando la casa tomar la tormenta. Una pizarra se deslizó en algún lugar arriba de ella y se rompió en el camino. Un canalón desbordado y envió una cuerda de agua pasando por la ventana de la sala. La chimenea tiraba y tiraba. Estaba pensando en subir a la cama cuando oyó el golpeteo. No era el viento. Era un puño bajo la puerta principal y una voz bajo ella que no podía al principio entender. Jane abrió la puerta en la cadena que su padre había puesto allí 11 años atrás, y había engrasado, ahora entendía, en algún Miquel Mis desde. En los escalones estaba una mujer que no conocía, con capucha en un chal empapado, con una niña de quizá 4 años en su cadera y otro, un chico de 7 u 8, aferrándose con la cara blanca a sus faldas. Detrás de ellos, afuera en la verja, un carro estaba volcado en el camino, una rueda girando lentamente en el agua, y un pony de pie con la cabeza baja en la zanja. «Por favor», dijo la mujer. La rueda. Jane desenganchó la cadena. Los llevó a la cocina porque la cocina era la más cálida. Y llevó el pony bajo el abrigo del porche y puso un saco doblado sobre su lomo porque no había establo. Y envió al chico por el hombre del señor Bramble en la granja con un trozo de papel en su propia mano, pidiendo claramente ayuda con un carro en su camino. No pidió por sí misma. Pidió por el carro.